Como continuación de los vectores aleatorios, quisiera que consideremos un ejemplo. X es un vector aleatorio bidimensional, es decir, x1 y x2 son variables aleatorias continuas. ¿Por qué sabemos que son continuas? Porque la función de densidad está definida de esta manera. Y estos conjuntos, subconjuntos, son subconjuntos de R2, de tal manera que definen una variable aleatoria continua. Entonces, la pregunta que nos hacen en primer lugar es, ¿cuál es la constante K? ¿Cuál es el valor para que esta densidad sea completamente conocida? En la parte B nos piden calcular la esperanza, o sea, la probabilidad de que la variable x1 sea más grande que su esperanza. Y en la parte C nos piden plantear la integral que permite representar la distribución marginal de x2. Entonces nosotros sabemos que si esta es una función de densidad de probabilidad, tiene que satisfacer dos supuestos. El primero es que esta densidad tiene que ser positiva. Entonces como esta densidad tiene que ser positiva, entonces eso nos obliga a que la constante K tiene que ser más grande que 0. Y la segunda condición nos dice que la integral sobre todo el espacio tiene que ser igual a 1. Pero ¿cuál es el espacio acá? El espacio es el espacio, un subconjunto de R2 determinado por estas variables. Entonces, en el fondo, lo que tú estás diciendo es, mira, esta es mi variable x1, esta es mi variable x2, el conjunto en que x1 es igual a x2 es este. Pero yo quiero aquellas variables x1 que son más chicas que x2. Y todo está acotado por 0, es decir, es una parte de este cuadrante. Y la parte de este cuadrante puede ser esta parte o esa parte. ¿En qué parte las variables x1 son más chicas que el x2? Por ejemplo, imagínate que yo tomo un punto aquí. x1 es esta y x2 es eso. ¿Te das cuenta que ese punto satisface esa condición? x1 es muy pequeñito y x2 es grande. Por lo tanto, el dominio en general va a ser este. Y tú necesitas integrar sobre ese dominio. Una vez que tú determinas eso, y esa recta es la recta x1 igual a x2. Entonces, lo que tú necesitas saber ahora es que la integral sobre todo ese espacio, es decir, la integral, vamos a integrar esto de esta manera. El x1 va a ir entre 0 e infinito. Por tanto, queda afuera. Es decir, x1 va así. Y el x2 va a ir, ¿desde dónde? Bueno, el x2 va a ir entre x1 e infinito. Entonces, x2 va a ir entre x1 e infinito e integro esto. Me queda k por e a la menos x1 menos x2 de x2. Entonces es interesante, porque si yo dejo el x1 libre, el x2 va siempre desde x1 hacia arriba, para no considerar esta parte. Y eso tiene que ser igual a 1. Esto implica entonces que la constante k va a ser 1 partido por esta integral. La integral entre 0 e infinito de la integral entre x1 e infinito de e a la menos x1 menos x2 de x1 de x2. Entonces, a esta integral yo le voy a llamar i. A esta integral le vamos a llamar i, la integral i, y la vamos a calcular acá. Esta integral, si tú te das cuenta, necesita que nosotros separemos todo lo que está con x1 entre 0 e infinito. Y fíjate, x1 está, dijimos que la variable x1 iba a estar afuera, por lo tanto, este es x2 y este es x1. La variable x1 está afuera, esto va entre 0 e infinito. Entonces, tú puedes expresar eso de esta manera. Esto es e a la menos x1 por la integral entre x1 e infinito de e a la menos x2 de x2 de x1 de esa manera. Entonces ahora tú quisieras calcular esta integral primero. Para no confundirte, vamos a calcular esa integral primero. A esta le vamos a llamar I1. Entonces fíjate que I1 es una integral impropia, ¿cierto? Es la integral entre x1 e infinito de e a la menos x2 de x2, pero eso tú aprendiste en cálculo que se puede escribir como el límite cuando b va a infinito de la integral entre x1 y b de e a la menos x2 de x2. Entonces, este límite vas a calcular ahora la antiderivada. Límite cuando b va a infinito de la antiderivada, que eso es menos e a la menos x2 menos, y esto evaluado entre x1 y b. Entonces ahora te queda poquito, esto es el límite cuando b va a infinito, y si evaluamos en b, entonces nos queda menos e a la menos b más e
elevado a menos x1. Eso. Y cuando entonces el límite va a 0, ¿qué sucede? Que te queda e elevado a la menos x1, porque esto, cuando esto va a infinito, esto va a 0, ¿no? Entonces te queda e a la menos x1. Muy bien, entonces nosotros ahora ponemos esta cantidad aquí, dentro de la integral principal. Entonces esto implica que la integral principal va a ser la integral entre 0 ahora e infinito. ¿De qué cosa? E a la menos x1. Pero toda esta integral también vale e a la menos x1. De x1. O sea, esto es la integral entre 0 e infinito de e a la menos 2 veces x1 de x1. Y ahora yo te pregunto, ¿cuánto vale esa integral sin integrar? ¿Cuánto vale esa integral sin integrar? ¿Tú te acuerdas de la distribución exponencial? Aquí lo voy a anotar. La distribución exponencial tiene esta forma. Está definida para los positivos. Entonces la pregunta que yo te hago es la siguiente. ¿Cuánto vale la integral entre 0 e infinito de eso? Eso vale 1 porque es una densidad. Entonces si yo pongo un 2 aquí y pongo un medio acá, entonces como esta es una densidad, toda esta integral vale 1. Claro. Y eso significa entonces que la integral vale un medio. Entonces si reemplazamos aquí esta integral por un medio, esto implica entonces que la constante k vale 2. Eso significa entonces que la densidad ahora de x1, x2 queda completamente determinada. ¿Cuál era originalmente? Era k, pero ahora es 2 veces e a la menos x1 menos x2, cuando x1 es menor que x2 y 0 entonces en otro caso. Es decir, lo único que hicimos acá fue determinar completamente la constante para poder calcular el resto que nos piden. Bueno, entonces ya calculamos la primera parte, la constante k, y por eso es que pusimos ahí la constante k igual 2 y ahora la densidad es completamente conocida. Ahora la pregunta es cómo calcular esta probabilidad. Para calcular esta probabilidad, primero vamos a usar el hecho de necesitamos saber la densidad marginal de x1. Entonces para la parte b vamos a calcular cuál es la densidad marginal de x1 y luego vamos a calcular su valor esperado usando la definición. La densidad marginal de x1 es la integral sobre este dominio, pero respecto a x2. ¿Te recuerdas? La densidad marginal siempre se calcula respecto a la variable contraria, porque si lo calculáramos respecto a x1, o tú integras respecto a x1, eso te queda una constante. Respecto a x1, ¿te entiendes? Entonces, calculas respecto a x2 para que esto tenga sentido. Entonces, la densidad es esta, e 2 veces e a la menos x1 menos x2, y ahora necesitas determinar el límite de integración. ¿Dónde se mueve la variable x2? Bueno, eso ya lo dijimos. x2 se mueve entre x1 e infinito. Es decir, esta integral es entre x1 e infinito. Pero tú te das cuenta que aquí podemos factorizar, podemos sacar algunos términos de la integral, por ejemplo, 2 veces, y e a la menos x1 lo podemos sacar, porque eso es constante, y nos queda la integral entre x1 e infinito. Esta integral me parece que ya la calculamos. E a la menos x2 de x2. Claro, si tú te das cuenta, esta integral la calculamos en la pizarra anterior, ¿verdad? Y esta integral, si tú te acuerdas, esto te dio e a la menos x1. Por lo tanto, esto te da 2 veces por e a la menos x1, y eso está definido entre 0 y infinito. A la menos 2x1. Muy bien. Entonces la pregunta es, si esta es, bueno, si tú tienes dudas de que esto es una densidad, tú simplemente integras en ese intervalo y tiene que ser una densidad. Ahora, si nosotros miramos esto, obviamente es una densidad. ¿Cuál es la densidad esta? Una exponencial. Por lo tanto, si x es una exponencial con parámetro lambda igual a un medio, ¿cuál
es el valor esperado de la exponencial, no necesitas calcular ninguna integral. Porque tú ya conoces a partir de tu formulario que la esperanza de la distribución exponencial es el parámetro. Por lo tanto, la esperanza de esto es un medio. Entonces, la probabilidad que te piden acá es simplemente la probabilidad de que x1 sea mayor que un medio. Esa es la probabilidad. Bueno, y si esta es una variable exponencial, ¿cómo podemos calcular esta probabilidad? Bueno, nosotros sabemos, esto es marginal ahora, no necesitamos calcular una nueva integral. Esto es 1 menos la probabilidad de que x1 sea menor o igual que un medio. ¿Te das cuenta? Y esto en el fondo es 1 menos la función de distribución de la exponencial evaluada en un medio. Pero para una distribución exponencial, ¿cuál es la función de distribución acumulada? Te recuerdo que esto es 1 menos e a la menos 2x1. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. Por lo tanto, esta integral me va a quedar 1 menos e a la menos 2. Y esto es evaluado en un medio. Entonces, cuando estos 1 se cancelan, y te queda e a la menos 1. Quiero repasar los argumentos. Desde que descubriste que esta es una distribución exponencial, entonces cualquier probabilidad de esperanza o momento se calcula simplemente sabiendo que es exponencial, y tú ya conoces entonces los resultados de que la esperanza de la exponencial es el parámetro y las probabilidades se calculan usando la función de distribución, que en este caso es explícita y tiene esta forma. Por lo tanto, esa probabilidad la podemos calcular de esa manera. Ahora, para terminar esta parte, quisiera que pensemos un poco cómo podríamos plantear la integral que representa la marginal ahora de x2. ¿Cómo podemos calcular esa integral? Bueno, lo que necesitamos hacer es seguir el mismo principio. La densidad marginal de x2 se calcula integrando la densidad conjunta respecto a la variable x1. ¿Dónde se mueve la variable x1? Ah, mira, la variable x1 se mueve entre 0 y x2. Ah, entonces la variable 1 se mueve entre 0 y x2. Y si tú integras esa variable, entonces va a depender de quién? De x2, porque si integras x1, vas a depender de x2 y eso te permite encontrar entonces la densidad de x2, de la densidad marginal de x2. Y eso termina el problema.